Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuántos alabamos a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial? Esta mañana es una mañana un poco calurosa, ¿verdad? Hay un poquito de calor acá. De repente, hermano César, me hace el favor de acá en la parte de abajo. Sí, todos, dele a todos. Eso es. Gracias, hermano César. De repente nos enfría un poco por acá, ¿verdad? Tenemos otros ventiladores que necesitamos colocarlos por acá para que nos echen un poquito de aire, ¿verdad? Pero gloria a Dios que estamos nuevamente en este lugar dándole la gloria al Señor. El calor, el frío, el aire, la lluvia, nada detiene al cristiano. Si hay lluvia, aquí estamos. Si hay frío, nos congregaremos. Si hay calor y hay que sudar un poquito, gloria a Dios. En todo tiempo queremos alabar a nuestro Dios, queremos glorificarle a Él. Sean bienvenidos, bienvenidas en esta mañana. Hoy nos faltan algunas familias, ¿verdad?, que les corresponde estar en este servicio. Les extrañamos a algunos. El día de ayer estaban las familias que, bendito sea Dios, tuvimos una buena asistencia el día de ayer. Hoy a algunos tal vez se les pegó la chamarra. No sintieron la alarma, pero gloria a Dios que aquí estamos. Pero si hay un bonito grupo, estamos acá con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a darle toda la gloria a nuestro Dios, tal como lo hemos iniciado haciendo en esta mañana, y a las familias que también se unen a nuestras transmisiones, que nos ven desde diferentes lugares, también les damos la más cordial bienvenida. Saludamos muy especialmente a nuestra hermana Brenda Montejo, que ella casi siempre la vemos allí en nuestras transmisiones desde la ciudad de Los Ángeles, California. Ella está siempre al pendiente, y no solamente está al pendiente de nuestras transmisiones, sino que también siempre está compartiendo nuestras transmisiones para que otras personas puedan ser bendecidas, sean edificadas. Y a todos aquellos que siempre comparten la transmisión para que podamos llegar a otras personas, también les bendecimos y les agradecemos por esa actitud, ¿verdad?, por ese gesto para poder bendecir a otras familias. Queremos ir a nuestras Biblias. Vayamos por favor a nuestras Biblias. Hemos estado hablando en este tiempo acerca de lo que son las obras de la carne, y precisamente hoy la iglesia se enfrenta a una situación bastante tremenda, bastante difícil, y precisamente hoy la obra de la carne que estaremos hablando y en la que nos estaremos enfocando en esta mañana, pues tiene que ver precisamente con la realidad que hoy por hoy nosotros estamos viviendo en nuestra sociedad, y que tiene que ver precisamente con la inmundicia. Vayamos por favor, Gálatas capítulo número 5, versículo 19. Gálatas 5:19 dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son, número 1, adulterio, fornicación. Y hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es la inmundicia. Y tal como le mencionaba, esta es una de las situaciones que de alguna manera se torna como algo normal dentro de la sociedad. En algunos países, al hablar acerca de la inmundicia, aunque quiero darles a conocer una de las definiciones para podernos familiarizar con lo que tiene que ver precisamente con la inmundicia en torno a lo que son pecados de inmoralidad sexual. Y cuando hablamos acerca de la inmundicia, precisamente nos estamos refiriendo a la indecencia. Escuche esto: la indecencia, la suciedad de mente, de pensamientos, de deseos, de conducta, de palabra. Precisamente es todo aquello que es sucio y es censurable y que produce precisamente repugnancia. Cuando hablamos acerca de la inmundicia,
Tiene que ver con toda aquella práctica, mis hermanos, de indecencia, de suciedad de mente, de suciedad de pensamientos, de suciedad de acciones. Todo, por supuesto, en lo concerniente a la inmoralidad sexual. Y precisamente al abordar acerca de lo que es la inmundicia, aunque cabe resaltar que lo que vamos a hablar y lo que vamos a estar abordando en esta mañana no es un tema de actualidad, no es una situación de nuestro tiempo, de nuestra época, de nuestro momento, sino que es una situación que viene desde los primeros tiempos de la edad de la raza humana, desde que el hombre habitó la tierra y comenzó a poblarse la tierra. La depravación de parte del hombre, de parte del ser humano, comenzó a ampliarse, comenzó a extenderse. Y hoy por hoy, por ejemplo, el tema de porque dentro de lo que es la inmundicia, necesitamos nosotros hablar entonces acerca de lo que es precisamente la homosexualidad. Hoy la iglesia se ve bastante bombardeada en cuanto a esto. Hoy en varios países, especialmente en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, varios de los estados de Estados Unidos, muchas de las iglesias, como resultado de la imposición de las leyes del país, algunas iglesias les obligan, oiga esto, les obligan para que puedan unir en matrimonio a personas del mismo sexo. Es decir, hombres con hombres o mujeres con mujeres. Y hay de aquella iglesia o de aquel pastor que en algún momento rehúsa el poder unir en matrimonio a una pareja que manifiesta este perfil, que manifiesta esta tendencia, porque entonces el pastor, la iglesia cae en el problema de discriminación. El pastor, la iglesia de la denominación puede ser sancionada de una forma legal como resultado de no aprobar. Y lamentablemente esta tendencia se está volviendo bastante fuerte a nivel de sociedad. Y repito, algunos países se están volviendo vulnerables, especialmente algunas de las iglesias se están viendo afectadas. Y el asunto es que esto está tomando fuerza, de manera de que ya en nuestros países latinoamericanos de la misma manera se están abriendo los espacios. Y se está legalizando el matrimonio del mismo sexo. Y todo esto precisamente tiene que ver con la inmundicia, con aquello que va en contra precisamente de las leyes y de los principios que Dios ha establecido. La iglesia de Cristo, ¿qué puede hacer al respecto? Pues la iglesia de Cristo no puede tolerar el pecado. Hemos hablado y hemos educado a la iglesia. Por ejemplo, a nuestra iglesia pueden venir personas homosexuales, a nuestras iglesias pueden venir personas con tendencias lésbicas, a nuestras iglesias pueden venir personas con un perfil travesti, o pueden venir personas con cualquier tendencia. ¿Y cuál va a ser la posición de la iglesia? ¿Vamos a rechazar a esas personas? De ningún modo. De ningún modo la iglesia rechaza, sino que por el contrario, para esas personas hoy hay oportunidad para el arrepentimiento. Para esas personas también la gracia de Dios ha sido derramada. Para esas personas también la gracia de Dios ha sido manifestada. Y debemos de entender que el reino de Dios es incluyente. El reino de Dios no excluye a nadie. El reino de Dios no le cierra las puertas a ninguna de estas personas. Por supuesto, personas que tienen el deseo de ser cambiadas, de ser transformadas, de querer ser regeneradas por el poder de Dios. Porque ese es el asunto. Que una persona venga con esas tendencias a la iglesia no es problema. El problema es que pueda haber una persona con esas tendencias y que siga continuando ejercitándose
en esa situación, bajo ese ambiente, bajo esa corriente, bajo esas situaciones. Ese es el problema. Por eso, por favor, acompáñenme. Romanos capítulo número 1. Iniciemos desde el versículo 21. Hoy vamos a leer varios textos para poder amarrar bien esta palabra que tiene que ver precisamente con estas obras de la carne, hablando acerca de lo que es la inmundicia. Y la inmundicia tiene que ver con toda aquella práctica de depravación o de desorden, o donde han cambiado el uso original del diseño que Dios estableció para el ser humano. Vea lo que dice acá en Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Oiga, ese es el problema del ser humano. Sino que se envanecieron, dice la palabra, en sus razonamientos. Y como resultado de esto, entonces su necio corazón, dice la palabra, fue entenebrecido. Cuando una persona se envanece en su razonamiento y piensa que lo que esa persona piensa, lo que esa persona, mi hermano amado, el juicio que la persona tiene, cree que es el correcto, es ahí donde cae el riesgo de que el corazón pueda ser entenebrecido, porque entonces ahí es donde Satanás se aprovecha. Es ahí donde Satanás puede meterse a la vida de un hombre, a la vida de una mujer, y lamentablemente muchas personas son cegadas como resultado de el envanecimiento de mente, de pensamientos, y eso es lo que hoy por hoy vemos. Por eso usted ve a los países del primer mundo, por ejemplo, al hablar acerca de la homosexualidad, al hablar acerca del lesbianismo, al hablar acerca de aquel hombre que pareciera que se encuentra encapsulado y se encuentra prisionero en el cuerpo de un hombre, pero que esa persona se siente mujer. Ese precisamente es un pensamiento que no proviene del diseño de Dios, porque la pregunta es: ¿cuál fue el diseño original cuando Dios creó al ser humano? Dice la palabra que el principio de Dios fue: Dios hizo varón y hembra, ¿verdad? Dios no hizo ningún término medio, ¿verdad? Y tampoco Dios no hizo a ningún hombre o a alguna mujer de una forma accidental, de una forma asexual. Por esa razón es de que hoy nosotros en nuestra sociedad nos estamos enfrentando a esta serie de situaciones. Yo no sé si usted en algún momento de su vida se ha enfrentado a la situación de estar cerca de personas del mismo sexo, teniendo una situación amorosa. Yo recuerdo que en una oportunidad andábamos con mi esposa repartiendo niños, después de que salieron de sus clases andábamos, cuando de repente yo le digo a mi esposa: mira, aquellos muchachos pareciera que fueran hombres. Y me dice mi esposa: no, parece que es una muchacha y un muchacho. No, le digo, parece que los dos son varones. Y a medida que nos fuimos acercando, porque teníamos que pasar por ahí, estaban de la mano. Después los vimos abrazados y después les vimos besándose, muchachitos alrededor de entre 15 a 18 años, en la vía pública. Y le estoy hablando acá en nuestro sector, acá en nuestra colonia, en estas áreas de este lugar. Y para nosotros fue una cuestión chocante, ¿verdad? Porque va en contra del diseño de Dios. Por eso aquí dice la palabra, sigamos leyendo, porque el versículo 22, sigamos por favor, dice: profesando ser sabios se hicieron necios. Y oiga lo que sigue diciendo, oiga, y cambiaron la gloria de Dios la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó, ¿qué dice la Biblia? Oiga, a la inmundicia. Por eso, mi hermano amado,
toda práctica de pecado homofóbico precisamente tiene que ver con la inmundicia. Por tanto, dice, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo de que deshonraron, dice la palabra, entre sí sus propios cuerpos. Esa es la realidad que hoy por hoy estamos viviendo. Y por eso le decía, en países como por ejemplo en Estados Unidos, el tema de la homosexualidad es algo normal. Y hay de aquella persona que discrimine, hay de aquella persona que rechace, hay de aquella persona que le cierre las puertas a una persona que tenga tendencias de homosexualidad o de lesbianismo. De hecho, en Estados Unidos se está dando la situación ya de muchos años atrás, en donde, por ejemplo, así como estos pequeños que apenas tienen sus pequeños años, ¿verdad?, de vida, por ejemplo, a ellos, de una forma imparcial, los padres de familia deben de evitar de comprarles, por ejemplo, al varón carritos o juguetes desde un perfil varonil, o a la niña muñecas, trastecitos o cosas que de alguna manera influyen para que ellos puedan tener la tendencia de su género o de su sexo. Porque entonces en estas culturas del primer mundo ellos hablan y dicen de que el padre de familia está influyendo en la vida de los niños para imponerles a ellos el tipo de género que ellos como padres quieren que sus hijos tengan. Y entonces la idea y el pensamiento de estos países del primer mundo es dejar que los niños escojan y elijan el sexo que ellos quieren tener. Es decir, si el niño le gusta jugar con juguetes de niña, hay que dejarlo. Si al niño le gusta vestir y le llama la atención vestirse con ropa de niña, hay que dejarlo, porque hay que dejar que el niño sea quien elija su propio sexo. Y eso va en contra precisamente de los principios bíblicos. Por eso dice aquí la palabra que cambiaron, dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos. Sigamos leyendo, por favor. Por esto Dios los entregó, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Oiga, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las escrituras antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Verso 26. Por esto Dios los entregó, oiga esto, por esto Dios los entregó, dice la Biblia, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo, dice la palabra, hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esa es la realidad que hoy estamos viviendo, hermanos. Y no estamos lejos, escúchese esto, que en algún momento en Guatemala pueda venir algún gobernador que quiera imponer la libertad de matrimonios del mismo sexo. De hecho, ya han habido manifestaciones en nuestro país en donde este grupo de personas están exigiendo sus libertades, sus derechos. El asunto es si en algún momento en nuestro país se llegara a legalizar esto. Imagínense qué terrible la depravación. Y por supuesto, al ver esta palabra, vamos a ir viendo más adelante cómo es que la ira de Dios se manifiesta en cada ciudad, en cada pueblo, en cada nación que aprueba la legalización de este tipo de relaciones, de este tipo de actividades ilícitas que tienen que ver, tal como lo vimos en Gálatas, con la inmundicia. Y por esa razón es de que hoy por hoy, tal como lo mencionábamos el día de ayer, nosotros como padres de familia tenemos que educar a nuestros hijos.
Y tenemos que enseñarles a nuestros hijos que si es un varoncito, que él es varón. Así lo creó Dios. No hay término medio. Y ese niñito debe de saber que él es varón, ¿verdad? Y debe de manifestar su perfil como tal, y de la misma manera la niña. Porque en Estados Unidos se da el fenómeno de que, por ejemplo, acá en Guatemala usted va a cualquier lugar, va a los colegios, va a las escuelas, va a los centros públicos, y hay baños para hombres y para mujeres. Pero en algunos lugares de Estados Unidos está prohibido que se ponga baños, aunque se identifica el baño del hombre y de la mujer. Pero si de repente hay una persona que se siente que es hombre, pero que se siente mujer, puede entrar con libertad al baño de las mujeres sin ningún problema. Y de la misma manera, la mujer que se siente varonil, la mujer que se siente que está encapsulada en el cuerpo de una mujer, pero que tiene la tendencia masculina, puede entrar al baño de un hombre sin ningún problema, sin ninguna discriminación ni nada. Y esas son parte de las realidades que se están abriendo, mis hermanos, en muchos de los países. Pero el asunto es, ¿qué pensamos nosotros al respecto de esta depravación de parte del ser humano? Porque es el mismo hombre el que está cambiando el uso natural, tal como lo dice allá en Levítico. Vayamos por favor a nuestras Biblias. Como le decía, yo necesito mostrarle a través de la palabra lo que la palabra del Señor nos enseña. La Biblia expresa claramente, mis hermanos amados, que la actividad homosexual es pecado y va en contra del principio de Dios. Levítico 18:22. Muy categóricamente la Biblia habla que la actividad homosexual es pecado. Es desagradable delante de los ojos de Dios, aunque el hombre lo quiera ver normal. Aunque las diferentes disciplinas, como le decía, por ejemplo, hoy por hoy hay algunas especialidades desde el campo de la psicología para poder tratar personas que se sienten encapsuladas en un cuerpo. Por ejemplo, el hombre que nació hombre, pero que se siente encapsulado en ese cuerpo, pero que siente que su tendencia es feminista. Entonces, hay algunos campos de algunas disciplinas, como lo es la psicología, para dar tratamiento psicológico, para poder ayudar a ese hombre para que pueda sentirse mujer. Y no solamente eso, sino en aspectos propiamente de cirugías, para poderles hacer el cambio. ¿Y a esto cómo se le llama? El cambio de sexo, pero especialmente, por ejemplo, los transgénero, ¿verdad? Que les cambian su género para, por ejemplo, el hombre lo transforman en una mujer y le tienen que hacer una serie de cirugías. Pero vea lo que dice aquí Levítico 18:22. Dice: no te echarás con varón como con mujer, porque ¿qué dice su Biblia? Es abominación. Es abominación. Por eso le decía, usted, si en algún momento está cerca de una persona homosexual, que Dios nos ayude para no manifestar, ¿verdad?, ese rechazo, porque esas personas son tan humanas como lo es usted y como lo soy yo. Nosotros no podemos rechazarles, no podemos discriminarles. Yo he visto casos de personas que cuando ven a una persona con tendencias afeminadas, cuando ven personas con tendencias homofóbicas, las golpean, las agreden, pensando que a través de la violencia les van a quitar o les van a hacer cambiar su mente, sus pensamientos. Y no es así. En el caso suyo y en mi caso, como personas cristianas y como personas conocedoras de la verdad, debemos de tener misericordia, debemos de tener compasión y debemos de alguna manera tener, mis hermanos amados,
tolerancia para esas personas, de modo de que podamos actuar con misericordia, porque en algún momento usted y yo nos encontrábamos quizás no perdidos bajo esa tendencia, pero sí en otros asuntos, y un día Dios tuvo misericordia de nosotros, y un día hubieron personas también que tuvieron compasión y misericordia de nuestras vidas bajo la situación que nosotros estábamos atravesando. Pero la palabra categóricamente nos enseña que Dios, mis hermanos amados, está en contra de toda actividad homosexual. La Biblia lo dice. Y aunque el término homosexual ahí no aparece, pero claramente la palabra dice: no te echarás con varón. Esto hablando acerca de los hombres, hombres con hombres, como con mujer. Es abominación delante de Dios. Por eso el tema de la inmundicia, que de esto entonces se desata lo que es la homosexualidad, va en contra de los principios bíblicos. La palabra, vayamos por favor, vea cuál es el fin de una persona con esas tendencias. Primera de Corintios capítulo número 6 y versículo 9. Por eso es que si en algún momento una persona que manifiesta este tipo de problemas, una persona que manifiesta este tipo de situaciones, en algún momento viene a la iglesia, se acerca al reino de Dios, esa persona necesita cambiar. Esa persona necesita ser transformada. Porque de lo contrario, vea lo que dice acá: ¿no sabéis que los injustos no heredarán, dice la palabra, el reino de Dios? No erréis, dice la palabra, que ni los fornicarios, lo que hablábamos el día de ayer, ni los idólatras, ni los adúlteros, oiga, aquí entran, ni los afeminados, ni los que se echan, dice la palabra, con varones. Y obviamente aquí podríamos incluir también entonces las mujeres que se echan con mujeres. No pueden entrar en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios no puede entrar nada inmundo. Y por eso estamos hablando acerca de esta obra de la carne que se llama inmundicia. Y la inmundicia tiene que ver con toda aquella clase de depravación sexual. Por eso es de que la iglesia no aprueba este tipo de matrimonios, porque va en contra del principio bíblico. Sin embargo, mis hermanos, y con el dolor del corazón les digo, hay pastores, hay iglesias que ya unen en matrimonio a personas del mismo sexo. Hay iglesias, hay pastores que unen en matrimonio a personas del mismo género. Y eso va en contra del principio bíblico. Eso va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Aquí claramente dice que los injustos no podrán heredar el reino de los cielos. Pero no solamente los injustos, los ladrones, los idólatras, los adúlteros, los afeminados y los que se echan con ladrones. Nadie de estas personas que se encuentran con varones, ninguno de los que se encuentran en esta lista pueden heredar el reino de los cielos. Sin embargo, hemos visto hombres y mujeres que se encontraban en el camino de la homosexualidad. ¿Y sabe qué ha pasado? Dios los ha alcanzado. Hemos conocido personas que en otro tiempo habían sido homosexuales, o que en otro tiempo habían sido lesbianas, y por la misericordia de Dios, Dios los alcanzó. Y Dios los transformó y fueron regenerados. Y personas que aún hasta habían transformado sus propios cuerpos. Y Dios ha tenido misericordia, porque para Dios no hay nada imposible. Y tal como lo estamos viendo, la gracia de Dios y el reino de Dios también es para ese tipo de personas. El reino de los cielos está abierto para homosexuales. El reino de los cielos está abierto y está aperturado para lesbianas. El reino de los cielos está abierto para hombres y mujeres pecadoras, independientemente cualquiera que pueda ser su tendencia, siempre y cuando esa persona pueda tener un verdadero arrepentimiento y pueda cortar del todo con la práctica del pecado que pueda estar teniendo. Porque de lo contrario es imposible que una persona que pueda tener una tendencia de esta naturaleza pueda entrar en el reino de los cielos. Yo no sé si estamos entendiendo la palabra,
Pero mis hermanos, la palabra categóricamente nos enseña, y por eso les decía, que Dios, mis hermanos amados, expresa claramente a través de su palabra que toda actividad homosexual es deplorable delante de su presencia. Vayamos nuevamente al libro de Levítico, capítulo número 20 y versículo 13. Vea lo que dice aquí la palabra. Levítico capítulo 20 y versículo 13. Si alguno se ayuntare, dice la palabra, con varón, como con mujer, abominación hicieron. Ambos, antes en la ley esto era tremendo. Dice, ambos han de ser muertos. Sobre ellos, dice la palabra, será su sangre. Escuche esto, nuevamente doy lectura. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Dice, ambos han de ser muertos. Y esto era la ley. Cuando una persona tenía tendencias homofóbicas, venían y los mataban. Venían y les aplicaban la ley. Venían y los metían, los sentenciaban a la pena de muerte para poder cortar en Israel, para poder cortar en medio del pueblo toda tendencia que iba en contra del diseño de Dios. Pero hoy, por supuesto, hoy no podemos hacer eso. Hoy los derechos humanos resguardan, y por supuesto, son personas, son seres humanos. Y que todo esto, mis hermanos, tiene que ver precisamente con un cautiverio. Muchas de esas personas necesitan ser ministradas. Muchas de esas personas que tienen la tendencia de tener la inclinación por un hombre, el hombre por un hombre y la mujer por otra mujer, muchas de esas personas, la situación fue tal como lo mencionábamos el día de ayer, aunque quizás no lo mencionábamos así puntualmente, pero muchas de esas personas, su tendencia es como resultado de una violación que tuvieron en su niñez, como resultado de un abuso sexual que tuvieron en sus primeros años de vida, y eso les marcó, y ahí se introdujo un espíritu inmundo que vino a confundir y que vino a desatar el deseo y la atracción por el mismo sexo, por el mismo género, y es ahí donde empieza la depravación. Muchas de esas personas que tienen esa tendencia homosexual son personas que fueron abusadas. Usted les pregunta, son personas que se sienten rechazadas y que buscan la aceptación, y al final siempre son rechazadas porque la misma sociedad las rechaza, mas no debe de ser, y por eso compartimos también esta palabra, porque estamos hablando, cuando usted vea a una persona de esta naturaleza, no la rechace, no la discrimine, porque son personas que se encuentran excluidos de la sociedad. Y ahora imagínense que el cristiano también excluya, discrimine, rechace, se burle de estas personas. Entonces nosotros no estamos haciendo el papel que tendría que hacer el Señor, porque la iglesia debe hacer el papel de Dios, de tener misericordia, de tener compasión, de poder hacer uso de restauración para esas personas que lo necesitan. Esas personas necesitan amor, necesitan sentirse aceptadas, incluidas dentro de la sociedad. Claro, al nosotros hacer esto, no estamos tolerando, no estamos compartiendo su pecado, su inclinación, pero sí estamos teniendo compasión de ellos. Por eso es de que tenemos que tener mucho cuidado de la forma como nosotros tratamos y nos dirigimos a estas personas. Recuerdo de que cuando estaba en la universidad hace varios años atrás, llegó un compañero, un amigo con el que compartía mucho en el salón de clases, y el muchacho llegó pálido. El muchacho acababa de ir, dijo, voy a ir al baño. Se salió del salón de clases y más fue lo que se tardó en salir que en regresar. Pero para sorpresa mía, porque nos sentábamos juntos, para sorpresa mía yo veo a aquel muchacho pálido, yo veo a aquel muchacho nervioso, yo veo a aquel muchacho
con una impresión, yo no sé qué. Yo le digo, ¿qué te pasó? ¿Te pasó algo? ¿Te hicieron algo? Y me dice, mira, no lo puedo creer. ¿Pero qué te pasó? Es que no lo puedo creer, me dice. Pero ¿qué es lo que no podés creer? Le digo yo. Es que vieras lo que acabo de ver. Yo le digo, ¿qué viste? Yo dije, de repente vi un demonio por ahí, ¿verdad? De repente vio algo anormal. ¿Qué te pasó? Decime, contame. Es que mira, me dice, en el baño de varones ahí estaban dos muchachos teniendo prácticas ilícitas. Y yo solo cuando vi aquello se me fue las necesidades fisiológicas y por eso me vine. Mira, no lo puedo creer. Siento algo repugnante de lo que acabo de ver. Y mis hermanos, esa es la realidad. Aunque aquí en Guatemala, escuche esto, no está del todo abierto como en otros países. Porque en otros países esto ya es normal, esto ya es tan natural. Acá en Guatemala todavía hay cierta prudencia. Esas personas no se dan a conocer tan abiertamente para poder llevar a cabo sus actividades. Sin embargo, como le mencionaba en la experiencia que tuvimos con mi esposa, la experiencia que tuvo este compañero de clases, y así entre tantas situaciones, no sé si usted en algún momento ha tenido alguna experiencia de ver personas de esa naturaleza, pero es repugnante. Y por eso la palabra dice que Dios va en contra de estas actividades. Por eso dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Eso es una abominación a los ojos de Dios. Por eso es impresionante, mis hermanos, porque en el año 2000, ya hace más de 2 décadas, el primer país a nivel mundial en poder aprobar matrimonios del mismo sexo fue Holanda. Según los estudios, es Holanda el primer país a nivel mundial en poder aprobar matrimonios del mismo sexo. Posterior a Holanda, continuó Bélgica, luego Canadá, España, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina, Dinamarca, Brasil, Uruguay. Esos fueron los países, el primero en poder tomar la iniciativa para poder aprobar y poder legalizar matrimonios del mismo sexo fue Holanda. Posterior a ellos se desataron estos países que les acabo de mencionar. Y por supuesto, hoy en la mayor parte del mundo ya es tan normal y tan natural porque es parte de la legalidad. No yendo tan lejos, el país de México. Yo no sé si hace 2 o 3 años atrás, no sé si alguien recuerda, pero no hace mucho. No hace muchos años atrás, no sé si hace 2, 3 o 4 años, 2 años, hermano Manuelito. Fíjense, un país en donde el machismo, ¿verdad? Un país machista, un país en donde el machismo siempre ha prevalecido. Pero imagínense, hace 2 años legalizaron y estamos cerca. Ya estamos cerca de nuestros países latinoamericanos para que se siga aprobando esta situación. El asunto es, ¿qué es lo que la Biblia dice? Vayamos por favor a Isaías capítulo 5, versículo número 20 al versículo 25. La palabra nos enseña claramente, y por eso que Dios nos ayude, porque para muchas personas esto es parte de lo normal. Esto es parte, mis hermanos, de lo natural del ser humano. Pero oiga lo que la Biblia dice, y por eso es de que nosotros como cristianos no podemos llamar blanco a lo que es negro, no podemos llamar limpio a lo que se llama pecado, no podemos nosotros llamar santo a aquello que Dios aborrece, aquello que va en contra del principio o del diseño de Dios. Oiga lo que dice aquí la palabra. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno dice malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce
y lo dulce por amargo. Sigamos, por favor. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Verso 24 dice: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Y todavía dice el verso 25: alzará perdón a naciones. Bueno, entonces vemos acá, mis hermanos, que hay muchas personas que manda el verso. Por esta causa, dice, se encendió el furor de Jehová. Dice el verso 25, oiga, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. La ira de Dios está en contra de todas aquellas personas, está en contra de todos aquellos países, de todos aquellos gobernantes que de algún modo aprueban esta tendencia, porque esto va en contra del diseño de Dios. Por eso hay de los que a lo malo, dice la palabra, llaman bueno, y a lo bueno llaman malo. Por eso le decía, nosotros como cristianos no podemos tolerar el pecado. Nosotros como cristianos no podemos tolerar lo malo. Nosotros como cristianos, no sé si se fue, no está bien el audio. No podemos tolerar aquello, mis hermanos, que va en contra del principio de Dios. De ningún modo podemos tolerar. A lo malo hay que llamarlo por su nombre. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. Pero no podemos nosotros de ninguna manera aprobar aquello que va en contra de la palabra de Dios. Por eso todo esto, mis hermanos, nos marca y nos presenta de que el Señor está a las puertas. Esto nos enseña de que Cristo está a las puertas, de que Él pronto viene por su iglesia. Por eso allá en Mateo 24, vayamos rápidamente. Mateo capítulo 24, versículo 37 y 38. La palabra nos enseña que la venida del Señor será como en los días de Noé. Ahora, la pregunta es, ¿qué estaba pasando en los días de Noé? Veamos acá, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Verso 38 dice, porque como en los días antes del diluvio, dice la Biblia, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahora la pregunta, yo le pregunto en este momento, ¿qué tenía de malo esto? ¿Qué tenía de malo estar comiendo? ¿Qué tenía de malo estar bebiendo? ¿Qué tenía de malo estar casándose o dándose en casamiento? ¿Cuál era el contexto de la realidad? Porque dice la palabra que así como en los días de Noé, así será su venida. Así el Señor vendrá. ¿Y cuál era la realidad que se estaba dando en tiempos de Noé? La depravación. Precisamente lo que hoy por hoy estamos viviendo acá en la tierra, y no solamente en Guatemala, sino que eso es a nivel mundial. Y por eso le decía, este fenómeno de la homosexualidad es una situación que no es del momento, sino que es una situación que viene desde la antigüedad. Por eso acompáñenme a Génesis. Vayamos rápidamente a Génesis capítulo número 6 y verso 5. Vamos a ver lo que estaba pasando allá en tiempos de Noé y por qué razón es que vino el diluvio. Vea lo que dice aquí la palabra. Génesis 6 y versículo número 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y oiga eso, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿qué dice? Era de continuo solamente el mal. Había una depravación
en la vida del ser humano en épocas del diluvio, que como resultado de ello vino la ira de Dios, vino el juicio de Dios. Y por eso es de que, mis hermanos, el juicio de Dios se aproxima a la tierra. La ira de Dios se ha despertado como resultado de la maldad del hombre en este tiempo, porque la maldad del hombre en este tiempo es demasiada. Por eso ahora vayámonos al verso 11 y verso 12. Oiga lo que dice el verso 11. Dice: se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra, dice la palabra, llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí, dice la palabra, que estaba corrompida, porque toda carne, que dice, había corrompido su camino sobre la tierra. Y eso es literalmente lo que hoy por hoy estamos viviendo. El hombre ha corrompido su camino. El hombre ha cambiado y ha transformado, ha trastornado el diseño original que Dios estableció en cada uno de ellos. Por eso, gracias a Dios que nosotros al venir a este reino podemos ser libres, mis hermanos, de toda fuerza negativa que en algún momento puede, porque en algún momento, por ejemplo, en la iglesia, yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando recién venimos acá a Minerva, nosotros le estoy hablando alrededor de tal vez unos 25 años, ya no recuerdo cuántos años tengo de estar acá en Minerva, pero alrededor de unos 25 años. Recuerdo de que llegó a la iglesia un joven que ya estaba en la iglesia, pero un muchacho que tenía tendencias homosexuales. Un muchacho que al hablar hablaba con ese perfil afeminado. Y un muchacho que tenía de algún modo la atracción por los hombres. Y recuerdo de que, pues obviamente eso es visible, eso es notorio. Y entonces a este muchacho se le comenzó a hablar, porque como repito, esto, mis hermanos, es de dar ayuda. Y por eso gracias a Dios por el reino de Dios. Porque en el reino de Dios hay restauración, hay transformación, hay liberación. Cualquier cautiverio se rompe. Y recuerdo de que a ese muchacho, un muchacho alrededor de unos 18 años para aquel tiempo, se le comenzó a orar, se le comenzó a ministrar liberación. Y una liberación, unas manifestaciones demoníacas terribles. El muchacho era delgadito, flaquito, era alto el muchacho, pero delgadito. Pero mis hermanos, unas manifestaciones con violencia que el muchacho tenía, una agresividad que manifestaba cuando echábamos fuera el espíritu de homosexualidad. Ese demonio, mis hermanos, y el demonio se manifestaba de una forma agresiva. Dios comenzó a libertar a aquel muchacho. Y Dios comenzó a romper las cadenas en aquel muchacho. Y Dios comenzó a hacer la obra de una forma impresionante. Pero lamentablemente hay personas que se descuidan en el Señor. Hay personas que lamentablemente después se alejan de Dios. Y usted sabe, la palabra claramente dice de que cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y como no lo haya, dice la palabra que el espíritu dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando la haya, dice que la encuentra desocupada, adornada y vacía. Y entonces va y trae consigo 7 espíritus peores que él. Y el postrer estado de aquella persona dice que viene a ser peor que el primero. Hasta el día de hoy ese muchacho nuevamente volvió a caer en la misma situación. Quizás en ese tiempo estaba iniciándose, pero hoy ya de una forma abierta, lamentablemente el muchacho volvió a caer. Porque en Cristo, mis hermanos, Cristo puede romper la dirección que puede estar teniendo el hombre, puede estar teniendo la mujer, y puede el Señor corregir su situación, el desvío
que en algún momento el diablo puede meter a su mente, puede el Señor corregir, pero lamentablemente hay personas que se dejan vencer. Pero por eso le decía, el reino de Dios, hermanos, es poderoso para poder cambiar el rumbo de dirección que cualquier hombre o cualquier mujer puede estar teniendo. Aquí estamos viendo en el libro de Génesis cómo la tierra se había corrompido, y hoy podemos ver la misma corrupción en nuestros tiempos. Y quizás para ir cerrando esta palabra, quisiera que me acompañara a Génesis 19, porque esa es la realidad que estamos viendo. Génesis 19, versículo número 1 en adelante. Vea lo que dice aquí la palabra, hablando acerca de los tiempos de Sodoma y Gomorra, y especialmente la experiencia que tuvo Lot en relación a esto que estamos hablando. Dice la palabra, verso 1: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él, dice la palabra, porfió con ellos mucho. Y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, oiga lo que va a pasar acá. Dice que rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Y qué dice el verso 5? Léalo usted, por favor. Oiga lo que acabamos de leer. Dice que llegaron a Lot, a los varones de aquella tierra, y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Pero esa palabra, sácalos para que los conozcamos, otras versiones, yo no sé si tenemos otras versiones acá, o si usted puede buscar ahí en sus dispositivos, léame en la versión Dios habla hoy. Bueno, acá dice, vea lo que dice: llamaron a Lot, esta es la NBI, vea, dice: llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera, que queremos acostarnos con ellos. O sea, los mismos hombres de la ciudad quieren, en otras palabras, tener relaciones sexuales con los ángeles, porque los ángeles tenían el perfil como de varones. La Dios habla hoy, o no sé si alguien tiene la Dios habla hoy, o la nueva traducción viviente. La viviente, leamos la viviente, por favor. Y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan, oiga, para que podamos tener sexo con ellos. O sea, una depravación terrible la que había en la tierra de Sodoma y Gomorra. La Biblia Dios habla hoy dice: sácalos, queremos acostarnos con ellos. O sea, una depravación terrible, que precisamente eso fue lo que hizo que el juicio de Dios cayera sobre la tierra de Sodoma y Gomorra. Ya vimos, hubo un juicio de Dios como resultado de la depravación en tiempos de Noé. Hubo otro juicio en tiempos de Lot en la tierra de Sodoma y Gomorra. Y oiga lo que le voy a decir: viene un juicio de Dios ahora a esta tierra como resultado de la depravación, como resultado de la inmundicia, como resultado, mis hermanos, del desorden sexual que el ser humano ha despertado en sí mismo para poder ir en contra de los principios de Dios. Por eso, iglesia amada, hoy más que nunca nosotros debemos de ser conscientes de que Cristo viene como resultado del pecado que ha subido a flote,
Cristo viene. Y por esa razón es de que hoy más que nunca nosotros como cristianos debemos de estar preparados. Hoy más que nunca nosotros como pueblo de Dios debemos de ser conscientes de que Él está a las puertas. Y sobre todo, tal como lo mencionaba el día de ayer, nosotros hoy por hoy debemos de educar a nuestros hijos. Porque en algún momento, pensemos en algún centro comercial, en algún restaurante, de repente usted puede estar con su familia y de repente sus hijos pueden notar que pueden haber dos parejas del mismo sexo abrazándose, besándose o teniendo ciertos roces que son ilícitos. Y es ahí donde nosotros como padres de familia también tenemos que educar a nuestros hijos y enseñarles que esto es parte del trastorno que el hombre, que el ser humano ha venido a fomentar dentro de la sociedad. Pero que eso va en contra del diseño de Dios, que va en contra del principio de Dios. Y ahí la importancia de que nosotros como padres de familia podamos educar a nuestros hijos. Yo espero haber sido claro con esta palabra en esta mañana y que podamos haber aprendido y que podamos entender que definitivamente el tema de la homosexualidad va en contra del principio de Dios. Oremos, demos gracias a Dios y voy a pedir a hermano Amós, hermano César, que vengan por acá para orar. Señor, te damos gracias. Te agradecemos, Señor amado, por tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que puedas obrar en medio de nuestra sociedad. Hoy nos encontramos, Señor, en medio de una sociedad depravada, en medio de una sociedad que se ha corrompido. Hoy nos encontramos en medio de una sociedad en donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Te pedimos que nos ayudes a nosotros a guardarnos y sobre todo te pedimos que guardes a nuestros hijos. Te pedimos, Señor amado, que la depravación que se pueda dar alrededor nuestro, tú puedas tener misericordia de esas personas. Tú puedas tener misericordia, Señor amado, de esos hombres y de esas mujeres que han cambiado el uso natural que has establecido en ellos. Que puedas romper esas cadenas, que puedas destruir esas ataduras con las que el maligno les ha atado, con las que el maligno los ha cautivado. Rompe las cadenas y que esas personas puedan ser libres para la gloria de tu nombre. Hoy te pedimos, Señor amado, que nos ayudes a nosotros a guardarnos siempre en limpieza, en pureza, en santidad para la gloria de tu nombre. Y gracias, Señor amado, porque nosotros hemos entendido tu palabra. Prospérala en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.